El día de hoy tocaremos los numerales del 1762 al 1766 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que se habla de las pasiones, la moralidad de las pasiones. El numeral 1762 dice: las pasiones son componentes de la moralidad, son movimientos afectivos que inclinan al hombre a obrar o a no obrar, es decir, a obrar bien o a no obrar, o a obrar o no a obrar bien. La moralidad de las pasiones depende de que estén sometidas. Es importante tener presente esto, a la razón y a la voluntad. Nosotros, los seres humanos, las personas, somos los únicos seres sobre la tierra que tenemos inteligencia, voluntad y libertad. Somos los únicos seres sobre la tierra que podemos dominar nuestras pasiones usando la razón. Esto no lo pueden hacer los animales, esto no lo pueden hacer las plantas, solo nosotros, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Las pasiones, decía en su momento San Agustín, que son movimientos del alma que pueden ser buenos o malos, según estén sometidos a la razón o no estén sometidos a la razón. Es decir, estos movimientos, las pasiones son movimientos del apetito sensitivo, que pueden ser ordenados a la virtud o al vicio, a la razón o no. Por eso las pasiones las podemos dominar. Para eso es importante tener presente una palabra: educarnos. Educarnos en la virtud. Educarnos, en los buenos hábitos, en los hábitos constantes para llegar a la virtud. Puede suceder que alguno de ustedes se acerque al sacerdote de su parroquia y le diga: padre, no puedo con la pereza. Y puede ser que se le acerque un niño, un adolescente, un adulto, un anciano. Para ello es importante educar desde niño, cuando es más fácil, educar en la diligencia y en el orden, para que mañana más tarde, en los próximos años, no sea dominado por el pecado de la pereza, la procrastinación, el dejar las cosas a última hora por pereza o lo hago solo cuando tengo ganas, el levantarse a la hora que se tiene que levantar, el descansar a la hora que uno tiene que descansar. Para las otras edades también es difícil, sí, pero van pasando los años y ya es más difícil. No imposible, pero sí difícil, pero se puede, sí. Por eso es importante reafirmarse y educarse en la razón y en los buenos hábitos para alcanzar la virtud. Ya decía San Juan Crisóstomo en su momento que las pasiones son como caballos salvajes que deben ser domados por la razón y por la virtud. Es decir, si nosotros, a partir de lo que estamos escuchando, de lo que están escuchando ustedes desde sus hogares, ubican alguna pasión mala en su vida, es importante saber tener presente de que sí se puede dominar, que no es imposible. Es poner toda la razón, la voluntad para poder hacerlo. Si nosotros ponemos todo nuestro ser, por ejemplo, algunos de ustedes de repente han ingresado a la universidad o para ingresar a un trabajo de prestigio, la persona pone todo su ser para alcanzar esa meta, porque ninguno en su sano juicio va a decir: quiero ingresar a la universidad, voy a estudiar medicina. Entonces, como Dios es bueno y misericordioso, no voy a estudiar y Dios me dará el Espíritu Santo para que yo pueda alcanzar. No vas a ingresar.
Es decir, depositas todo tu ser, tu voluntad, libremente porque quieres alcanzar una meta. Te privas de salir con los amigos, de fiestas, se privan de diversas cosas y desayunas libros, almuerzas libros y cenas libros. Lo digo en el sentido figurado. Porque ¿esto qué quiere decir? Que nosotros estamos capacitados, tenemos la capacidad de depositar todo nuestro ser para alcanzar una meta. Si las cosas para crecer como persona o profesionalmente se puede hacer con muchísima mayor razón para dominar las pasiones y crecer en la virtud y ser cristianos virtuosos, ser sal de la tierra. Para comprender mejor este tema, esta parte, este primer numeral, voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, un conductor, sea persona que tenga un auto de manera particular, imaginémonos, o un taxista, un microbusero, una persona que maneja tráiler, cualquier tipo de conductor. Se siente enojado, molesto, porque, como se acostumbra aquí en el Perú, alguien te cierra el paso, le cierra el paso. Si decide gritar y hacer gestos agresivos, quiere decir que la pasión de la ira le domina y le lleva a actuar de manera incorrecta, con insultos, con ademanes con la mano, se baja del auto. Y esta pasión le lleva a actuar de manera incorrecta. Y no solo incorrecta, sino que si se insulta a la otra persona, a la persona que ha actuado de manera imprudente, entonces también lógicamente es un pecado. Pero eso sucede cuando la pasión de la ira domina a la persona. Pero si decide calmarse, decirle, tenga cuidado, maneje con prudencia, sin gritar, sin alzar la voz, sin insultar a la otra persona, quiere decir que esa persona, ese conductor, ha dominado la pasión de la ira, que probablemente en otras ocasiones la ha dominado y se está comenzando a ejercitar o ya se ha ejercitado en otras ocasiones para calmar usando la razón, la recta razón y la voluntad. Por otro lado, una persona, por ejemplo, que le encantan los dulces y que todos los días se ha acostumbrado durante muchos años a comer dulces y probablemente se haya enfermado de diabetes o de alguna enfermedad y haya engordado. Tiene una pasión que le domina. Está acostumbrado a darle gusto al cuerpo. Pero si en algún momento decide no comprar, disminuir la ración y luego llegar al punto de no comprarlo y no pasar por el lugar donde usualmente suele comprar, quiere decir que está aprendiendo a dominar su pasión. Y no solo la pasión, sino a amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que le hace daño, le enfermará y le llevará a la muerte. Nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con el estudio del catecismo. Ahora nos situaremos en el numeral 1763, la pasión, fuente de virtud.
El numeral dice, la pasión puede ser una fuente de virtud si está sometida a la razón y a la voluntad. La virtud moral se adquiere mediante la educación, la disciplina y la gracia de Dios. No basta con la disciplina. ¿Es importantísima? Sí. Es importante poner toda nuestra voluntad y educarnos para crecer en la virtud. Y es importante que nosotros, a partir de lo que estamos escuchando ahora, ubiquemos qué pasiones que no son bien usadas por la razón son las que nos dominan. ¿La hemos ubicado? Es muy bien, es importante que las ubiquemos. La ira, los chismosos, la lengua, la lujuria, la vanidad, la pereza. Es importante ubicar si es que las pasiones que tenemos están sometidas a la razón y a la voluntad o no están sometidas. ¿Son pasiones buenas o pasiones malas las que tenemos en nuestra vida? Y no es para que nos sintamos mal, sino para que comenzamos a combatirlas y a educarnos, ser disciplinados y crecer en la virtud, ayudados por la gracia, no solo por nuestra propia voluntad. Porque si no ya no sería cristianismo, seríamos pelagianos, que nos vamos a salvar solo por nuestra voluntad. No, necesitamos nuestra voluntad y lógicamente la gracia. La gracia que es la acción del Espíritu Santo en la vida del hombre. Por tanto, la pasión es como un fuego que puede ser utilizado para calentar o para quemar, decía San Gregorio Magno. La pasión, bien usada, bien cultivada, es un don de Dios y se ordena a la virtud. Puede ser que tengamos la pasión de ser muy diligentes o muy ordenados. Y esa forma de vivir y de combatir también es evangelización. No solo hacer actos públicos de oración, sino lo que más convence al hombre es cómo vivimos, sobre todo en este tiempo. Ya que la pasión puede ser utilizada tanto, si es para el bien, para regar y hacer florecer y dar frutos, pero si tenemos pasiones no ordenadas hacia la virtud, sino hacia el vicio, y somos católicos y la gente nos conoce, en vez de edificar, destruimos, como hemos escuchado en el Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario. Somos por el bautismo, no estamos llamados a ser, ya somos por el bautismo sal de la tierra. Y decía San Juan Pablo II, la sal sirve para darle sabor a las comidas. Y nosotros, siendo sal de la tierra por el bautismo, estamos llamados a darle sabor a este mundo para la salvación de las almas. No solo el sacerdote, sino todo bautizado, porque es parte de nuestro bautismo, ser sal de la tierra. Entonces, para profundizar lo que estamos escuchando del catecismo es, estoy regando, estoy ayudando en este mundo para que se conviertan con mi propia vida o estoy destruyendo. ¿Estoy edificando o estoy destruyendo? Ejemplo, una persona se siente atraída, apasionada por ayudar a los demás, por ayudar a los más necesitados. Se organiza a otras personas, tiene la iniciativa de hacerlo en sus tiempos libres, trabaja, estudia, tiene su familia o es soltero, como quieran pensarlo. Su pasión por la ayuda a los demás lo lleva a ser generoso, a ser solidario, a tomar de repente algunos momentos de descanso porque sale de sí mismo para pensar en el otro, porque ve en el otro el rostro de Cristo. Para eso es necesario estar en estado de gracia, porque
el dominar las pasiones y el tener buenas pasiones, es decir, ordenadas, llevadas hacia la virtud y hacia el pensar en Dios y en el prójimo, es importante estar en estado de gracia, reconciliados sacramentalmente con Dios, porque Dios nos ayuda con su gracia a permanecer y a tener presente que estamos llamados a ir hacia el reino de los cielos, no solo para ser buenas personas, sino ser buen cristiano, y lo que se hace por amor a Dios. Es como que una persona se sienta atraída por pintar y hace buenas pinturas y las hace muy bien. Y tiene ese talento. Es cierto, es remunerado, pero es un talento que es de admirar porque respeta sus horarios para hacerlo. Tiene pasión por la pintura y lo hace muy bien. Ha estudiado, se ha preparado y lo hace de la mejor forma. No de la peor forma, de la mejor forma. Es decir, todo lo que estamos llamados a hacer utilizando la razón es para hacerlo de la mejor forma, esforzarnos al máximo por lo que hacemos. Y resalto que ayudados por la gracia de Dios. En el numeral 1764 dice: ¿la pasión puede ser una fuente de pecado? Sí. Lógicamente sí. Si no está sometida a la razón y a la voluntad. El pecado es una elección voluntaria de obrar contra la ley de Dios. Y es cierto que el pecado nos aleja de la comunión con Dios, nos aparta de la ley de Dios. Espantamos al Espíritu Santo, alejamos el Espíritu Santo de nuestra vida cuando pecamos, cuando cometemos un pecado mortal. Pero lo peor de todo es cuando ese pecado se convierte en un vicio, una esclavitud. Y se sabe que está mal lo que se está haciendo, pero aún así se comete. Es decir, como si fuera de manera automática. Es decir, ya es un vicio. Se quiere salir, pero no se puede. O, sobre todo, no se quiere, porque no se ponen los medios necesarios. Y se llega a veces hasta tal punto de que como que se ama el pecado. Se regocija en el pecado. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Soltero, casado, adulto, niño, sacerdote, a cualquiera nos puede pasar. Porque todos estamos hechos del mismo barro. Porque la pasión es como un ladrón que arrebata nuestra alma y nos saca para no ser virtuosos y no vivir de manera justa. Y luego eso nos lleva a no ser justos con nosotros mismos y no ser justos ni con Dios ni con el prójimo. Porque es el movimiento del apetito sensitivo, que si no está ordenado a la virtud, está llevado hacia el vicio. Y si está llevado hacia el vicio, lleva a mucha gente al precipicio. Por ejemplo, vuelvo a resaltar un ejemplo de la ira. Un joven que se enoja con su hermano de sangre, pero no refrena la ira, sino que lo golpea. Es decir, la pasión de la ira le lleva a actuar de manera violenta y a dañar y atentar contra la integridad del próximo, en este caso su hermano. Una persona, por ejemplo, que se siente atraída por el dinero, quiere ganar dinero porque quiere construir su casa, quiere tener un carro, quiere darle la comodidad necesaria a su familia para vivir decentemente bien. Pero no lo hace de manera honesta, sino que donde trabaja comienza a robar. Es decir, está actuando de manera deshonesta y su pasión le está llevando al precipicio. Es decir, no solo se está dañando a sí mismo porque se está acostumbrando a robar, sino que está dañando a otros, a compañeros de trabajo, a una empresa, pero en el fondo está dañando al prójimo. Les invito a que vayan preparando sus preguntas para luego también seguir enriqueciéndonos y ayudándonos en este
numeral del Catecismo sobre las pasiones. En el numeral 1765 dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la educación de las pasiones es necesaria para adquirir la virtud moral. La educación debe ser integral, es decir, debe abarcar la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Debemos de tener presente de que si después de escuchar estos 30 minutos hemos ubicado que tenemos una o dos pasiones que son vicios, los ubiquemos y actuemos de manera inteligente. ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales caemos normalmente o se cae normalmente en ese pecado, en esa pasión, que puede ser diario, interdiario, semanal? Y hay que actuar con inteligencia. ¿Qué estamos haciendo para salir de eso? Porque puede ser que se caiga, el cristiano caiga, o que estemos cayendo cualquiera de nosotros, en que, bueno, Dios es misericordioso, me confieso, peco, me confieso, peco, y la semana siguiente me confieso. Entonces no hay un propósito de enmienda. Es decir, no estamos actuando con inteligencia. En el fondo, no hay un deseo de salir. No estamos usando nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad para salir y luego ser cristianos virtuosos. Entonces, es importante actuar no solo con es cierto que el sacramento es eficaz, pero hay que tener un propósito de alejarnos de todo aquello que nos aleja de la comunión con Él y no nos permite salir y ser virtuosos. ¿Qué estamos haciendo para salir de él? ¿Qué se hace para salir de tal pecado o tal vicio? De esa pasión que domina. A veces es necesario, incluso cuando se mueve mucho la lengua y se habla mal de los demás, cortar con ciertas amistades. Si es que queremos crecer. Es importante educarse. Y esto es un proceso que no es de la noche a la mañana. Es un proceso de purificación, de transformación. Y de luego, lógicamente, llegar a la madurez. Es decir, la educación de las pasiones es una educación de un niño que debe ser paciente y constante. Es decir, la educación de las pasiones es evitar el pecado y alcanzar la virtud. Alejarnos de todo aquello. ¿En qué circunstancias normalmente cometemos ese pecado? Y es importante preguntarnos cómo. Entonces, vamos terminando y luego volvemos a la pausa con las preguntas. Retomamos, voy a terminar con un pequeño ejemplo sobre, por ejemplo, una persona, un adolescente que que se siente atraído por la música y quiere aprender, por ejemplo, a tocar un instrumento musical, por ejemplo, la guitarra. Su profesor le enseña a controlar la pasión y lo educa en la disciplina para que tenga la habilidad. Entonces ese niño aprende lo básico, aprende, por ejemplo, las notas y poco a poco se va perfeccionando hasta que llega a ser un buen músico. Ese es un ejemplo de educarse para alcanzar la virtud en un oficio o en algún tema que quisiéramos aprender a hacer. Vamos con la primera pregunta. Padre, cómo se hace si se tiene un vicio, el vicio de la pereza o de la flojera? Porque lo vi en mis padres y a veces, también se llega a la lujuria. Muchas gracias por tan importante tema. Dice el Catecismo y la tradición de la Iglesia que la pereza es la madre de todos los vicios. Es donde se desprenden todos los vicios.
Ayuda muchísimo a hacerse un horario. Un horario que uno pueda manejar. Porque si se ponen muchas cosas en el horario, en el momento de trabajar, de estudiar, de hacer los quehaceres de la casa, de hacer de repente una lectura espiritual, de rezar el rosario, un horario que sea manejable, porque si no se tiene esa virtud, es importante comenzar de a pocos. Y lógicamente cuando una persona tiene mucho tiempo libre, lógicamente la pereza está unida a la lujuria y a la gula. Decían algunos sacerdotes padres del desierto y padres de la iglesia. Entonces son pecados como que están unidos entre sí. Y normalmente esos pecados, si se cometen muchos, como también inicia como el pecado del ocioso. Es importante siempre dedicarse a hacer algo, por más pequeño que sea. Es importante educarse con los horarios. Y lógicamente evitar las ocasiones de pecado. O sea, evitar quedarse mucho tiempo, sobre todo si hay pecado de pereza, mucho tiempo solo. No se puede estar mucho tiempo en la cama. Pero para eso es importante acompañarlo de la confesión frecuente, de la oración, del clamar a Dios: Señor, ayúdame que yo no puedo salir solo de esto. Es un vicio. Y es un demonio que influye también en las personas para que llegue a ser vicio, porque el demonio no le basta con que caigamos en el pecado, sino también con hacer que seamos viciosos para entrar en la desesperanza y decir: no tengo solución. Pasamos a la siguiente pregunta, creo que hay una llamada. Con razón y buena voluntad. Eso está asistido por la gracia de Dios, porque no siempre se actúa de buena voluntad, no ha corrido. Yo puedo tener buena voluntad en cuanto a muchas cosas, pero en otras cosas no. Quiere decir que no siempre estoy con la gracia de Dios acompañado. O el obrar de buena voluntad con razón, no siempre tiene que estar acompañado de la gracia de Dios. Eso es lo que nos quería preguntar, Padre. De verdad. Hay personas que actúan de buena voluntad ayudando a algún necesitado sin la gracia de Dios. Hay muchos ateos que ayudan a los necesitados. Hay muchos protestantes que ayudan a los necesitados. Hay muchas personas que te extienden la mano para ayudarte, porque también a veces está impreso en el corazón del hombre salir de sí mismo para ayudar a quien lo necesita, para extender la mano, para consolar al que llora, por ejemplo, al que sufre. Es un acto humano. Pero cuando es acompañado de la gracia de Dios, lógicamente no es solo un acto bueno, porque normalmente quien actúa para ayudar a otro es porque a veces en el fondo sabe que, así como le ha sucedido a él y está pasando probablemente por alguna necesidad o por alguna desgracia, normalmente quien actúa sin fe, es decir, cuando no tiene fe, es porque es consciente de que en algún momento me puede tocar a mí. Lo hablan como si fuera parte de la vida, no con ojos de fe. ¿Me dejo entender? O también, a veces, también puede suceder que las personas que lo hacen, las que no tienen fe, sino que no están en la gracia de Dios, es decir, reconciliados sacramentalmente con Él, no hay una vida sacramental, una vida de amor a Dios y al prójimo, buscando hacer la voluntad de Él, también a veces lo hacen por sentirse mejor porque en algún momento han cometido hechos que les avergüenzan, entonces quieren sentirse mejor con su vida, ayudando a quien lo necesita, extendiendo la mano al necesitado. Pero es muy distinto cuando lo hacemos, cuando el cristiano lo hace, ayuda al prójimo porque ve en quien lo necesita, no solo dando cosas materiales, sino también conduciendo la salvación a un alma que se ha perdido. Entonces, de esa manera, uno lo hace no solo porque se compadece de la otra persona, sino porque ve en el otro el rostro de Cristo. Por ello Jesús dice, ¿no? Cuando se lo hiciste a estos mis pequeños, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo? Y Jesús dice, cuando lo hicieron con estos mis pequeños, conmigo lo hicieron.
Entonces, si nosotros estamos unidos a la gracia de Dios, en los sacramentos, en la oración, en la caridad, crecer en la virtud, todo por amor a Dios y por querer ganar el reino de los cielos, entonces todo eso está orientizado hacia la salvación. Entonces, cuando estamos unidos plenamente a Dios, el cristiano tiene la capacidad de ver en el momento en quien le necesita, por caridad, caridad viene del latín caritas, que significa amor, en ayudar a quien lo necesita. ¿Para qué? Porque ve en el otro el rostro de Cristo y porque sabe que actúa por su salvación, pero también el otro, también porque es un beneficio propio, pero también el prójimo ve que si esa persona es cristiano, entonces yo quiero ser como él porque me trata de una manera especial pensando en mi salvación. Siguiente pregunta. Bueno, no dice su nombre, no hay ningún problema. Por más que me esfuerzo, tiendo a la procrastinación. Es mi lucha de todos los días. Pese a que la gente a mi alrededor igual me critica. Esto, lo que voy a decir, es importante que lo tengamos presente. No todos somos iguales. Cada uno de nosotros tenemos una distinta tipología, psicológicamente hablando. Unos son más activos, otros menos activos. Unos son más sociales, otros menos sociales. Aquí es importante que nos ubiquemos. Y es importante que cada uno ubiquemos nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Hay personas que son más propensas a la procrastinación? Sí. ¿Se puede superar? Sí. Pero es importante educarse de a pocos. No busquen ser como los otros. No busquen ser como el que es muy activo o como los que son muy dadivosos con el tiempo. Es decir, hay personas que son muy activas y que hacen una u otra cosa o hacen 3 cosas a la vez. Y hay personas que no están en la capacidad porque Dios le ha dado otras capacidades para. Yo tengo el ejemplo, yo no soy muy activo, yo soy más reflexivo. Entonces esa es mi tipología. Entonces, ¿puedo tender hacia la procrastinación? Sí. Entonces es importante educarme de a pocos. No nos desesperemos cuando no podemos ser como el otro. Tengamos en cuenta esto. Y esto es verdad. Nosotros somos únicos e irrepetibles. Y no somos iguales que los demás. ¿Que te critican? Que te preocupe solo agradar a Dios y no a los demás. Que eres consciente de que tienes esa tendencia. Entonces, edúcate de a pocos con actos pequeños. ¿Puede demorar meses? Sí. ¿Puede demorar años? También. Pero es importante que cada día se haga una evaluación, un examen de conciencia de en qué he vencido la procrastinación en este día, al acabar el día. Luego te haces un examen pequeñito de cómo has acabado el mes. Y luego al fin de año, ¿he avanzado o no? No debería preocuparte o preocuparnos a cada uno de nosotros si hemos o no hemos avanzado, sino de que ese acto de vencer la procrastinación he avanzado el 1%, por amor a Dios. Entonces ese acto se ofrece por amor a Dios. Así se ha avanzado poco, pero es importante buscar avanzar. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No es fácil, pero es importante acompañarlo, no solo por la propia voluntad, sino también por la gracia de Dios y pedirle el auxilio a Él.
Padre, ¿cómo lograr ser una persona virtuosa o un buen hijo de Dios? ¿Y cómo se sabe que uno está logrando la voluntad de Dios? ¿Cómo se le escucha? ¿Cómo sé que me está hablando? Hoy son varias preguntas importantes. Lo de la virtud ya lo he dicho hace un momento. Esa pregunta es casi lo mismo que la pregunta de la procrastinación. Es decir, es importante ejercitarse en pequeñas cosas. No, si no hay virtud, es importante no comenzar por grandes sacrificios, sino comenzar de a pocos, porque luego se van a desanimar. Es importante comenzar de a pocos, con cosas pequeñas. Primero, si ya han ubicado sus vicios, algún vicio, es importante ubicarlo y luego anotarlo o tenerlo en la mente de qué manera se cae en ese pecado o en ese vicio. Y luego ir trabajándolo poco a poco. Es decir, ir poco a poco renunciando a ciertas ocasiones de pecado por la cual se caen esos vicios. ¿Cómo se es un buen hijo de Dios? Primero, hay que confesarse asiduamente, hay que frecuentar los sacramentos, la comunión, hay que reconciliarse con Dios y con el prójimo. Y poco a poco también ir de a poquitos practicando la caridad, porque alguna virtud tenemos. Dios nos ha creado con ciertas capacidades a cada uno de nosotros. ¿Cómo se sabe que se está logrando hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo se le escucha? En la actualidad, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, me parece, aquí, no sé si aquí o en la parroquia, es que lamentablemente en la actualidad vivimos en una sociedad donde hay mucha bulla. Desde que nos levantamos, la bulla de los taxis, la bulla aquí en mi parroquia, los mototaxis, la bulla del vecino que pone la música a todo volumen, la bulla cuando subes al micro y está la bulla del que está con los audífonos y escuchas la bulla a pesar de los audífonos, la bulla del que está viendo videos, la bulla y la violencia probablemente del chofer, la bulla de la música del bus, de la conversación constante, del alzar la voz entre las personas, la bulla de los vendedores que se suben a los micros, la bulla de la música y de lo que hacen los vendedores en los buses en nuestro país, la bulla y la violencia de aquel que te adelanta con el carro, la bulla en el trabajo. Entonces estamos llenos de esta mucha bulla. Es importante para aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios. Es importante tener un momento de recogimiento en el día. Eso también es un ejercicio para la virtud. Aprender a encontrar a Dios en el silencio. Dios habla en el silencio. El silencio de la creación en el Génesis, el silencio de la esclavitud de Egipto, el silencio cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, momentos importantes en la historia de la salvación. El silencio de la resurrección de Jesús como nueva creación, pasión, muerte y resurrección. Entonces el silencio es importante en la vida cristiana. Y aquel que tiene un momento, así sea un minuto diario de silencio, o si alguno tiene tiempo, con la visita del Santísimo, eso nos ayuda muchísimo a tener sensibilidad sobre qué es la voluntad de Dios y a poder discernir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Eso lógicamente apoyado claramente por los sacramentos y la caridad. No es que Dios nos va a hablar como en el Génesis o como en la Sagrada Escritura cuando de esa manera no habla Dios. Dios también habla a través de acontecimientos, nos habla a través de la palabra, es decir, nos da sensibilidad para saber que Dios nos está hablando a través de la palabra, a través de un canto en la misa, a través del silencio en la misa, a través de algún acontecimiento. Es decir, esa unión nos hace que tengamos la sensibilidad de discernir y ver cuál es la voluntad de Dios. Buenos días, Padre. Mi nombre es Elizabeth Reyes Gamboa, de Chiclayo, la ciudad hermosa, la ciudad del Papa. ¿Cómo no caer en la pasión de la lujuria y darse cuenta de que se está pecando, de sentirse mal?
avergonzado, temeroso. Sentirse que estás traicionando a Dios. Todos en algún momento sentimos que traicionamos a Dios cuando pecamos. Con los pecados de mentira, con los pecados de lujuria, con los pecados de vanidad. Es importante, por ejemplo, si doy ejemplo de los pecados, por ejemplo, de lujuria. Cuando una persona se ha acostumbrado a, y es un vicio, y se quiere salir y no se puede. Ese pecado lógicamente va acompañado de un demonio. Porque influye cuando ya es un vicio. Es importante porque también normalmente cuando uno ya es esclavo del pecado de lujuria, es porque ya el cuerpo lo domina, ¿no? Probablemente cuando hay mucho pecado de lujuria, el cuerpo domina con la pereza y que domina mucho con la gula. Es importante también aprender a ayunar. De a poquitos, de a pocos. Es decir, aprender a mortificar la pasión por el gusto, por ejemplo, de lo que nos gusta comer. Cuando, si en algún momento se está atrapado con el pecado de lujuria, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? No digo que la persona que lo ha escrito lo sea, lo tenga. Es aprender a dominar nuestra pasión por el gusto, por ejemplo, por el paladar. Si te gusta, por ejemplo, la causa rellena o el lomo saltado o alguna comida de tu ciudad, lo ideal es, para aprender a dominar el cuerpo, es más, no es pecado que te guste y que lo comas normalmente, pero es una pasión que domina, que no es pecado. Pero si quiero aprender a dominar otros pecados y me es muy difícil, comienzo por allí. Es decir, si 2 veces a la semana me como una torta que me gusta, es decir, un dulce 3 leches, por ejemplo, para aprender a dominar la pasión que me domina, que no es pecado en este caso, comienzo por hacerlo 1 vez a la semana. Se comienza por poner un horario. Se comienza por alejarse de la ocasión de. Porque como que a veces el pecado toma poder del hombre. Con la mentira, con el robo. Entonces es importante alejarse de ciertas ocasiones. También alejarse de lo que uno ve. Por las redes, por internet o por lo que fuera. Porque en el principio cuando uno cae, uno se siente mal, se siente sucio, se siente temeroso, se avergüenza. Es lo mismo que sucedió en el pecado original. Se alejó, sintieron vergüenza y temor y se alejaron y se escondieron, Adán y Eva. Pero luego también, cuando uno se acostumbra, el maligno te lleva de tal manera, o nos lleva a nosotros de tal manera, a que nos avergoncemos, a que no solo nos avergoncemos, sino a que pequemos automáticamente y no tengamos dolor del pecado que hemos cometido, de la ofensa que hemos cometido. Es importante no ponerse en ocasión de pecado, si se es soltero, si se es casado. Es importante no estar en lugares apartados, en lugares solos, si es que se tiene pareja, enamorado o lo que fuera. Es importante, se tiene debilidades con el internet, hacer que una persona a la cual se confíe mucho, que te ayude a poner control parental para no ver ciertas páginas por internet. Hay que tener la humildad suficiente para pedir ayuda a otro. Y, lógicamente, si hay pecados ya de actos impuros personales, es muy, pero muy importante no pasar mucho tiempo solo, encerrado, hacer deporte y, por sobre todo, visitar al Santísimo y hacerse devoto de nuestra Madre Santísima, nuestra Madre la Virgen María. Bueno, terminamos encomendándonos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti.
y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día y una buena semana. Padre Yair, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes.